La elaboración de un texto. Existen distintos tipos de texto tales como informes, que analizan y describen de manera detallada los datos. Los ensayos, los cuales se concentran más en desarrollar un acontecimiento, hecho o tema. Las monografías, que se enfocan en la recolección de información específicamente de un solo tema con el propósito de comparar, analizar y seleccionar. Y finalmente la tesis, que se enfoca igualmente en un tema en el cual debe tener una investigación e hipótesis original. Los puntos que se tienen que conocer antes de empezar a escribir un texto son: evitar la retórica en la escritura, utilizar palabras rimbombantes o rebuscadas que puedan generar confusión al lector, ya que no ayudan a mejorar la claridad del texto. El uso de adjetivos tiene que ser vigilado para que no afecte igualmente cómo se entiende el texto. Se tiene que revisar lo que se ha escrito y así ir eliminando los que sobran y no son necesarios. Usar lo menos posible oraciones pasivas. Y por último, hacer uso de más oraciones cortas que largas, pues en estas el sujeto está más cerca del verbo, lo que facilita el entendimiento. De lo contrario, con las oraciones largas que tienen demasiada información, pueden causar más confusión. Las partes de un texto son las siguientes: el título, el nombre del autor, la introducción, el desarrollo del texto, las conclusiones y por último la bibliografía. Cuando empecemos a escribir, tenemos que tener conciencia de que lo primero que tenemos que hacer es un borrador, donde tenemos que seleccionar la idea que se va a desarrollar, organizar el lugar en que se va a escribir y designar una fecha límite para poder terminarlo. Ya empezando a escribir, tenemos que distinguir las partes más importantes y desarrollarlas más a fondo, establecer la conexión que hay entre ellas y finalmente identificar las faltas de ortografía, repeticiones o comparaciones que estén de más. Para nuestro segundo borrador se debe leer el texto anteriormente escrito. Luego se hace una lista de los puntos a revisar que tengan detalles que deban ser corregidos, verificar si hace falta o sobra información. Finalmente, realizar un resumen y revisarlo después de haber hecho las correcciones. Al final de todo esto, solo nos queda revisar el texto, el argumento que contiene, las faltas de ortografía, la gramática y la edición en general. ¿Qué es un texto IDC? Se compone por introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. Su función es llamar la atención del lector y dar una idea del tema central del texto. Existen diferentes formas de redactar una introducción, por ejemplo, usando la definición de un término, señalando la importancia del tema, con analogías, anécdotas. Desarrollo. Es el conjunto de párrafos que explican, exponen, analizan y ejemplifican el tema del texto. Existen diversos tipos de desarrollo, como el argumentativo, el descriptivo, comparativo, causa y efecto, y el desarrollo de un concepto. Conclusión. Puede utilizarse para diferentes objetivos, como sintetizar el contenido, enfatizar la idea central, dejar una impresión emocional o hacer reflexionar al lector. ¿Cómo hacer un texto IDC? Primero, es necesario establecer el tema, después delimitar el tema, es decir, identificar las partes de las que se compone, obtener la información de fuentes fidedignas y organizarla, y para esto puedes ayudarte de mapas conceptuales o sinópticos que te ayudarán a sintetizar la información, y por último, redactar de acuerdo a la estructura de un texto IDC, con una introducción, desarrollo y una conclusión.